basidiomicetos y deuteromicetos. En realidad, como ustedes lo revisaron, estas clasificaciones, según las características, van en función justamente a eso, a las características que tienen estos hongos, a cómo crecen y cuál es su hábitat. Entonces vamos a comenzar viendo los cigomicetos que presentan ciertas características al crecer. De hecho, a ver, lo voy a alejar un poco para que lo puedan ver mejor. Cuando nosotros hablamos de cigomicetos, estamos hablando de hongos que crecen obviamente pues filamentosos debido a sus hifas y a sus micelos, y generalmente crecen en medios saprófitos. Pueden crecer en medios saprófitos o en algún, decimos, un tipo de alimento, pero bueno, están creciendo en esta materia, ¿no? Pueden vivir en simbiosis o estar creciendo en medios saprófitos, como lo hemos platicado. Ahora, cuando hablamos de los cigomicetos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a mohos del pan, a frutas en descomposición o a las superficies de de alguna materia en descomposición como troncos u hojas, ¿sale? Entonces, cuando hablemos de cigomicetos, nos referimos generalmente a los mohos, ¿sí? Como lo están viendo en la diapositiva. A ver, ¿sí? Por ahí en alguna página que leí decía que se caracterizaban porque, bueno, es que sus esporas son... Ajá. Esporangióforo. Y que son sexuales. ¿Eso quiere decir que todas sus esporas van a ser sexuales o también pueden ser asexuales? No, también pueden ser asexuales. De hecho, la característica que tienen los hongos es que la mayoría de ellos son asexuales, se reproducen de forma asexual, es decir, sus esporangios o conidióforas son se especializan en ese tipo de reproducción y además tienen la reproducción sexual, ¿sí? Entonces, en este caso, Daniela tiene los dos. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Como comentario. ¿No? Bueno, entonces estos son los cigomicetos. Ahora ahí anótenlo, por favor, para que no se nos olvide. La mayoría de los hongos van a tener, si no es que todos, pero bueno, no me atrevo a decir que todos, pero sí la mayoría, tienen una reproducción asexual y sexual, ¿ok? Entonces, ¿por qué la asexual? Bueno, porque esto les permite propagarse de forma muy rápida y poder colonizar pues muchos medios. Y la sexual pues les permite ese tipo de recombinación genética, ¿sale? Entonces, la mayoría de los hongos van a tener estas características. Bueno, entonces estos que estamos viendo son los cigomicetos. ¿Le puedo cambiar, chicos? Cuando se refiere a que las frutas que se descomponen lo hacen por un hongo, ¿cierto? Así es. Y por este tipo de por este tipo de hongo que son los cigomicetos. Okay. Ajá. Entonces, cuando nosotros veamos nuestro jitomate que se está comenzando a descomponer, o alguna naranja, algún cítrico, y están creciendo estos honguitos, son cigomicetos, ¿sí? Ahora, obviamente, pues ya de ahí a identificar a nivel de familia o género qué tipo de hongo es dentro de todos los cigomicetos es distinto. Aquí nos están poniendo un moho en particular que es el del pan, que es Rhizopus, bueno, pero ahí ya es una identificación a nivel de género. Aquí nada más estamos viendo como a nivel de grupo,
Por ejemplo, cuando hablábamos de bacterias y decíamos los enterococos, estábamos hablando a nivel de grupo, ¿sí? Entonces ya en particular vamos a ir viendo algunos ejemplos como los que están poniendo aquí en la diapositiva, ¿vale? Sí, por favor. Bueno, ¿le puedo cambiar, chicos? Sí. Ok, entonces estos fueron los cigomicetos o cigomicetes, como lo que están viendo ahí en la diapo, pero es más conocido como cigomicetos. Ahora vamos a pasar a los ascomicetos. Los ascomicetos, como ustedes están leyendo, estos tienen la característica de ser, bueno, aquí dice numerosos, pero en realidad no estamos refiriendo a las levaduras, a un gran grupo de levaduras, y específicamente a las levaduras de uso industrial. Entonces aquí estamos hablando tanto de las levaduras que producen alcohol, como algún otro tipo de levadura que no tenga predisposición por producir el etanol. Ahora, aquí tenemos que estos ascomicetos, bueno, pero no saliéndonos de los tipos de levaduras de uso industrial, ¿sale? No las levaduras como las que estábamos viendo que producen infecciones y que son parasitarias, como las tricomonas, es esa parte, ¿no? Ahorita estamos viendo solamente en ascomicetos los organismos, en este caso, integrados por levaduras, que se utilizan para uso industrial, ya sea para pan, para vino, que producen etanol. Entonces, las características de los ascomicetos, como estamos visualizando, en este caso, como son unicelulares estos organismos, no van a producir hifas y no producen micelo, pregunta de examen. Esto significa que forman colonias, ¿ok? Entonces, al formar colonias, bueno, pues ya es un grupo de organismos, es una población de levaduras, y entonces aquí generalmente habitan en ambientes acuáticos o pueden habitar en ambientes ligeramente secos porque prefieren la humedad. Y bueno, pues aquí estaríamos viendo estos ámbitos que tienen algunas de ellas, ¿no? También se pueden encontrar, como están ustedes viendo, en estiércol, en uñas y así, ¿no? Pero ahí se están refiriendo a los organismos que están descomponiendo, ¿sale? Y estos son los ascomicetos. Y ya saben que las levaduras tienen una reproducción también sexual y asexual. Y viene la basura. Espérenme tanto, viene la basura, voy a apagar mi micrófono para que no la estén escuchando. Y sí, te escucho, Ana Paula. Comentó que estos ascomicetos no producen hifas ni micelos, pero aquí dice que su característica es que el micelo está constituido por hifas. Ya se fue al final de la cuadra la basura. No, miren, las levaduras no producen micelos porque es un solo organismo, ¿sale? ¿Sí? Estas no producen micelos. Lo aquí interesante que sucede con las levaduras es que se agrupan muchas de ellas o muchos clones de la levadura mamá, por así decirlo. Y entonces aquí lo que va a pasar es que pareciera o podríamos nosotros estar viendo que producen como algo eh, como de natita, ¿sí? Y entonces pareciera que se está viendo como tipo micelo, pero no es un micelo como en las setas y en los mohos, no es un micelo, es una agrupación de levaduras, o sea, de población y de distintos organismos, o en el mejor de los casos de la misma levadura, pero son sus clones, porque se reprodujo asexualmente por gemación. Pero las levaduras no producen ni hifas ni micelos.
¿Vale? Pareciera posiblemente, se podría confundir ahí cuando se está haciendo la fermentación en pan y en levadura por esta natita que se está creando o estos hilitos de levadura que se pueden ver, pero no son micelos ni hifas verdaderos. A eso me refiero. ¿Sale? Ana Paula, ¿está más claro? Sí lo entiendo, nada más entonces el cuadro es correcto. Así es, entonces ahí modifíquenle. Ok. Muy bien. ¿A eso te refieres, Aurora, de que repitamos? Muy bien. No, no tiene ni micela ni hifas verdaderas. ¿Sí? No, al menos cuando se está, cuando sabemos que es una levadura, porque es unicelular. Y las hifas verdaderas solamente aparecen cuando es un organismo pluricelular. Sí, sí comprendemos esa parte, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, entonces anotemos eso, esa modificación que estamos mencionando, por favor. Entonces, pregunta Aurora, entonces en Ascomicetos no hay no hay, que se tiene ninguno. ¿A qué te refieres? ¿Los micelos, Aurora? Ok. Bueno, si en el grupo de ascomicetos existiera por características algún otro organismo que no sea moho, bueno, que no sea levadura, sí puede estar formando micelas e hifas, ¿sí? Como ya lo hemos estado platicando en otras clases, pues yo no soy micóloga, tampoco me sé todos los que integran el grupo los ascomicetos, o sea, todas las especies, vamos. Ahí viene la basura otra vez. Todas las especies. Entonces, lo que quiero decir es, si en este grupo de ascomicetos los taxónomos, los micólogos hubieran agrupado algún hongo que no fuera levadura, sí existiría una formación de hifas y micelos. Si solo hay levaduras, entonces no hay hifas y micelos. ¿Me explico? Ajá. Entonces, eso que nos quede más claro. Ajá. En este grupo de ascomicetos están principalmente las levaduras, ¿sale? Y las levaduras de uso industrial. Ahora, si existe en este grupo, porque saben que, imagínense que es como cuando nos dicen, muy bien, en vertebrados, ¿no? Yo les pongo ese tipo de homologías porque creo que de repente pues nos queda un poquito más claro. Cuando nosotros hablamos de vertebrados, por ejemplo, y nos dicen, muy bien, aquí está el grupo de las aves, para los que no lo sabían y los que ya lo saben, bueno, pues nada más lo reafirman. Está el grupo de las aves, el de los reptiles, el de los anfibios, el de los peces y pues los animales, ¿no? Entonces, y los mamíferos. Bueno, entonces acá dicen, ok, las aves tienen ciertas características, los anfibios tienen ciertas características y los peces
tienen estas características. Entonces, cuando dicen, en general los peces que tengan columna vertebral tienen la posibilidad de moverse de esta manera porque la columna le da una mejor fijación. Entonces, están hablando de los peces en general con columna. No quiere decir que no existan algunos otros organismos en ese medio acuático que no sean vertebrados. ¿Me explico? O sea, pueden existir algunos que estén clasificados de otra manera y tengan otro nombrecito, pero si nos referimos a levaduras, en este caso ya saliendo de la homología, si nos referimos a levaduras, ellas no van a producir hifas y micelos porque solamente es una célula. ¿Vale? Entonces, si en este grupo de ascomicetos se encontraran algunos otros organismos que por circunstancias taxonómicas se metieron ahí y comparten ciertas características y son mohos, ahí es distinto. Ahí sí va a haber hifas y micelos. ¿Sí? Esto se los menciono porque seguramente la naturaleza pues es muy sabia y tiene ciertos grupos que podrían estar saliendo de mi conocimiento porque no soy micóloga, pero pues para no descartar, ¿sale? Nos queda un poquito más claro, Aurora, y bueno, no sé si nos quedó claro con Ana Paula, pero bueno, pues ahí está, ¿sale? Bueno, entonces, estos son, disculpen, los ascomicetos. Y ahora vamos a pasar a los basidiomicetos o basidiomicetes, como están viendo ahí, pero casi nadie les dice con terminación de etes, más bien es basidiomicetos. Características que tienen estos, bueno, entre sus infinidad de características, ellos forman o son integrantes de la simbiosis, son simbiontes. No quiere decir que no veamos algún organismo libre, ¿sí? O sea, fuera de una simbiosis. También puede haber organismos fuera de simbiosis, como los que están viendo en las imágenes de acá abajo, ¿sale? Entonces, varios de ellos son simbiontes, entre ellos los que forman los líquenes, y algunas micorrizas también, aquí no lo tienen, no lo ponen en la imagen, pero también de micorrizas. Sus aspectos generales, cuando se presentan en los basidiomicetos, es porque la seta tiene forma como tipo sombrilla, y aquí por eso les mencionaba que no necesariamente estamos hablando de organismos simbiontes. Entonces, la mayoría de estos o alguno de ellos pueden ser comestibles, como ustedes lo están viendo, y algunos de estos también producen toxinas que pueden ser muy dañinas dependiendo del organismo y del peso del organismo al que nos estemos refiriendo, y algunas de ellas pues son neurotóxicas, muy importante para recordar. Entonces, entre los basidiomicetos pues vamos a encontrar estos hongos que pueden causar daño muy fuerte por las toxinas que producen. Su reproducción, decíamos, es a través de esporas, como ya lo hemos platicado en clases pasadas, y tienen una reproducción sexual y asexual. Aquí no lo dice, pero ya se los estoy yo mencionando. Aquí en el hábitat mencionan que ellos pueden habitar o sobrevivir en zonas húmedas, pero en realidad esto de zonas húmedas se refiere a todos los hongos, ¿ok? El hábitat de todos los hongos, ellos van a preferir zonas húmedas, ¿sí? Un ambiente húmedo para que ellos puedan crecer. Y estos, por definición, dado que pues están las setas y los mohos, bueno, casi no hay mohos, pero es más abundante con setas. Pero bueno, entonces, como hay estos organismos, pues, por definición hay hifas y micelos, ¿ok? Entonces, chicos, pregunta de examen. ¿Quién quiera contestar? ¿Las levaduras producen micelos? ¿Sí, Daniela?
No, porque son una sola célula, bueno, unicelulares. Son unicelulares, ¿ok? Muy bien, entonces eso es pregunta de examen, ¿eh? Va a venir en su examen. Así como también nos contestó su compañera Aurora. Dice Cristina, profesora, me surgió una duda, ¿un hongo puede tener ambos tipos de reproducción al mismo tiempo? Sí, puede tener reproducción asexual y sexual. Estarse reproduciendo asexualmente, o sea, estar formando clones de él mismo, y después cuando él sienta la necesidad por cuestiones ambientales vía receptor específico, Torres, pues va a decir, muy bien, es tiempo de hacer una reproducción sexual porque ya estamos felices, tenemos como a 200 de nosotros, entonces ya es prudente tener una recombinación genética. ¿Sí, Torres? Puede haber también algunos mohos, ¿sale? Sobre todo, sí, puede haber algunos mohos, pero son los menos. La mayoría está representada por las setas. Como en la anterior, ¿sabes? La mayoría de los, la mayoría de los, como decíamos acá, la mayoría de los ascomicetos son levaduras, pero seguramente habrá algún otro moho o algún otro organismo que se nos esté escapando que es pluricelular, ¿sí? Pero la mayoría está representada por eso, ¿sí? Bueno, ¿le podemos cambiar, chicos? Sí, de los basidiomicetes, entonces sus esporas pueden ser conidióforo y esporangióforo. No, conidióforo y esporangióforo, no. Recordemos que las conidias se refiere a esporas externas. Entonces, cuando un hongo tiene esporas externas, se refiere a que solamente va a tener ese tipo de esporas externas, ¿sí? Entonces, de ese tipo de esporas externas, que ya vimos varios ejemplos, de ese tipo de esporas externas, solamente de esas esporas va a haber unas asexuales y otras sexuales, pero no pueden tener los dos. O tiene esporas externas o tiene endoesporas internas, ¿sí? Es decir, o tiene conidias, es un conidióforo, o tiene esporangios. No los dos. Sí, O no. no me refería al mismo tiempo, sino que dentro del grupo de los basidiomicetes, que si van a haber algunas setas que tengan conidióforo y otras que tengan esporangióforo. Ah, sí, seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí. Bueno, entonces estos son los basidiomicetos. Ahora vamos a pasar a los deuteromicetos. Los deuteromicetos, chicos, como ustedes están viendo, son los organismos o se representa este grupo de deuteromicetos por la mayoría de organismos que causan lesiones. Es decir, que son parasitarios. Entonces, aquí estamos hablando de un amplio grupo porque estaríamos hablando tanto de mohos como de levaduras, y en el caso de los parásitos que infectan al ser humano, generalmente, pues ya ven, platicábamos en clases pasadas, que son levaduras, como por ejemplo las tiñas que ocurren en nuestra piel, en vía vaginal, en pulmón y todo eso, ¿no? Entonces son levaduras o mohos. Las setas, aquí hay que pensar que son más de hábitat de bosques o un hábitat amplio y abierto. Las setas son de este tipo de hábitat. Entonces, los que están causando o que son parasitarios,
pues son levaduras o mohos, ¿sale? En la mayoría de los casos, pues levaduras. Ahora, no todos van a estarnos causando, no todas las levaduras nos causan daño a nosotros. Hay algunas levaduras propias de otras especies. No sé si alguno de ustedes haya escuchado de las infecciones que llegan a tener los peces en sus branquias. No sé si hayan escuchado de eso, pero bueno, llegan a tener infecciones en sus branquias. El ganado llega a tener infecciones en la piel. De hecho, no vamos lejos, seguramente alguno de ustedes habrá escuchado de esta tiña que crece en las mascotas. ¿Cómo se llama, chicos? Tiene un nombre coloquial muy particular. Cuando se les empieza a caer el pelito, sarna, me parece. Ajá, sí. Entonces, este organismo que está causando esta roña, sarna, entonces esto que se está causando es ocasionado por este grupo de organismos porque la mayoría de ellos son parasitarios, es su forma de vida, ¿sale? Es como van a alimentarse, ¿sí? Entonces, estos organismos, pues, estos deuteromicetos, tienen una vida principalmente, o un hábitat principalmente parasitario, ¿sí? Esa es la relación que forman con algún hospedero, ¿sí? Ahora, entre las características que tienen es que pues son de gran utilidad en la industria de alimentos. Aquí están hablando, pero pues de algunos organismos que no fueran parasitarios, pero la mayoría de ellos lo hacen, ¿sale? Algunos de ellos dicen son descomponedores de materia orgánica. Es que miren, ¿saben? Algo interesante que de lo que nos hemos dado cuenta es que algunos hongos que se encuentran en la naturaleza, ellos descomponen, ¿no? Son descomponedores. Eso es lo que, ese es su hábitat natural. Pero en cuanto tienen la capacidad o pueden hospedarse en algún organismo, pues, y si están acostumbrados a descomponer materia orgánica, entonces se les hace un banquete cuando entran a un organismo vivo, porque tienen todo el alimento posible y no tienen que desgastarse tanto. Entonces, se ha visto en algunos estudios que estos organismos se adaptan muy fácilmente a estos hospederos y pueden establecer una infección, ¿sí? Entonces ahí es cuando una infección o un hongo, hablando de levaduras o de mohos, está pasando del medio natural a un hospedero, ¿sale? Como lo que platicábamos de repente en clases anteriores acerca de los virus. Cuando un virus salta de una especie a otra, bueno, pues los hongos también lo pueden hacer, ¿no? En este caso, sí hay que pensar que se refiere a muchos patrones de infección y que se puede tardar el hongo en pasar y poder infectar de una especie a otra, pero sí lo puede hacer, ¿sale? Y bueno, pues a eso se refiere, ¿sale? Muchos de ellos, insisto, de los deuteromicetos, tienen una vida parasitaria, pero obviamente, como estábamos platicando en los grupos anteriores, habrá algunos que se escapen a esta conducta y no precisamente sean parasitarios. Voy al chat, dice su compañera, Roña, sí, lo de la sarna, ese es un hongo también, ¿eh? Ese es un hongo. De hecho, estos hongos de la piel, mohos de la piel o levaduras, dependiendo de cuál sea el tipo de infección, se pueden tomar muestras. Miren, esto es muy interesante, ¿eh? Nosotros lo llegamos a hacer en la universidad, obviamente con guantes, porque pues recuerden que finalmente hongos, ¿no? Entonces estas esporas, si aunque no seamos la especie preferida para el hongo, pues mejor ni intentar exponernos, porque los hongos son muy, muy fuertes. Entonces, tomamos una muestra de un animalito, de un perrito en ese entonces,
de su piel que se le estaba pues cayendo su pelito. Entonces ya después lo fijamos y lo vimos en el microscopio, ¿saben? Y ya el profesor pues en ese entonces nos ayudó a identificar qué tipo de levadura le estaba infectando al perrito, ¿saben? Entonces esta es una de las características que podemos tener cuando pues ustedes saben técnicas de toma de muestra e identificar qué, qué organismo es. Porque ya lo verán, si quieren, cuando tengamos nuestras prácticas, ya lo verán. No es que se puedan confundir las levaduras, ¿eh? Las levaduras no se pueden confundir, porque además son más grandes en comparación con bacterias. Entonces sí es bastante claro cuando estamos viendo levaduras. Los basidiomycetos también pueden ser de la industria farmacéutica. Pues mira, aquí, Santiago, yo no me atrevería a decir que si son todos o si son algunos, porque pues nos haría falta meternos a dar una búsqueda, Santiago. Yo tengo entendido en el caso de los deuteromycetos, como estamos viendo acá en la pantalla con la penicilina, pero habría que ver porque tampoco sabemos todos los fármacos que han salido a la venta y los hongos tienen muchísimas toxinas, muchas toxinas, neurotoxinas, citotoxinas, entonces pues conocer de todo eso está medio complicado. De si hay ejemplos de esos, bueno, pues habría que meternos a buscarlo y si alguno de ustedes encuentra un ejemplo de esos, pues estaría interesante. ¿Vale? Un escomiceto puede formar setas. Miren, es lo que platicábamos, o sea, estas son características generales, no se les olvide, ¿sale? Y que decíamos, entre los deuteromycetos hay muchos organismos que causan o que tienen esta vida parasitaria. Que se agrupe, ya volví a mis tiempos, que se agrupe, Santiago, algún otro organismo o que tenga filos o familias ahí dentro y tenga esa característica, pues sí se puede, ¿no? Seguramente en la agrupación o filogenia de hongos también hay. ¿Sale? ¿Santiago? ¿Más claro? A ver, ya no vi qué más pusieron. Eso ya es. La última dice Aurora Profa, entonces podemos deducir que prácticamente todo está lleno de esporas. Sí, ¿eh? Y se reproducen casi cuando dan las características adecuadas en algún medio. De hecho, sí, Aurora. Miren, no sé si ustedes hayan escuchado lo siguiente. ¿Han escuchado que el guano, o sea, las heces de paloma son malas? ¿Han escuchado? Creo que inclusive lo habíamos platicado en alguna otra clase. ¿Habían escuchado eso? Sí lo dicen, ¿No? pero como que de bastantes especies, no solamente de las palomitas. De las palomas, de murciélagos también, ¿eh? Ahí, recomendación, cuando vayan a un cenote o a una cueva, esto es importante, hay muchas heces de murciélago, ¿sí? De hecho, pues son bastante claras, siempre que vayamos a una cueva o a un cenote cerrado, tipo caverna, vamos a encontrar murciélagos. Entonces va a haber una zona donde pues los murciélagos pues les gusta más ir a hacer del baño, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando los murciélagos o las aves en general, dicen palomas, pero en realidad es en aves en general, pues hacen sus necesidades en esa materia orgánica en descomposición, caen esporas y crecen hongos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Estos honguitos que están creciendo generan esporas y estos hongos que están creciendo en esa materia orgánica en descomposición, cuando entran a un hospedero vivo, pueden causar lesiones muy fuertes, ¿sí? Y ahí es donde es lo peligroso, porque los hongos que crecen en el guano, ya sea de aves o de murciélagos, causan daños en vías respiratorias muy fuertes.
¿sale? Por las toxinas que producen y por el moco que puede estar produciendo en nuestros pulmones, en nuestros alveolos y así, ¿sale? Entonces, cuando se utiliza o cuando las personas manejan hongos, casi siempre trabajan con una protección en su cara, en su nariz, para evitar que las esporas entren a sus vías respiratorias, ¿sí? Porque los hongos, algo que tienen es que son muy oportunistas. Ven humedad y ya dicen, de aquí somos, ¿sale? Esto que nos quede así bien presente. Dice su compañera Aurora, tiene lógica lo de la generación espontánea, sí, porque las esporas de los hongos andan volando. De hecho, déjenme decirles que se considera como parte de las características atmosféricas que se encuentran en el viento, en el aire, pues ahí sí vamos a encontrar pues un montón de gases y moléculas más esporas, ¿sí? Que generalmente son de hongo. Entonces sí, de ahí se atribuye parte de lo de la generación espontánea. Que van a crecer bichitos, no, en realidad están creciendo hongos porque la espora voló y encontró el medio adecuado, ¿sí? Así es, Héctor. Entonces, a eso se refiere, porque los hongos, pues sí, dadas las esporas, esto no hay que olvidarlo, ¿no? De hecho, de los microorganismos que hemos visto a lo largo de nuestro curso, bacterias, virus, microalgas, protozoarios, los más resistentes en su forma de quiste, por así decirlo, en esta forma de vida de espora, los más resistentes son los hongos, por la pared de polisacáridos que lo protege, que es de quitina y de glucano, ¿sale? Entonces, los más resistentes y que pueden aguantar un montón de cosas en esa forma de espora son los hongos. Ajá. Habrá bacterias que por su cápsula también resisten muchas condiciones ambientales, pero los hongos, pues, son diestros en eso. ¿Sí? Chicos, ¿vamos bien? Sí. Bueno, entonces, antes de la exposición de sus compañeros, vamos a ver esta imagen que ustedes están visualizando, ¿sale? En el reino de los hongos, le dicen micota, o en el reino fungi, nosotros vamos a ver esta agrupación de organismos, ¿no? Tenemos los cicomicetos, los ascomicetos, basidiomicetos, ahí ya no vimos los citromicetos, ¿no? Esto va y se van agrupando en función a las características que tienen, pero verlos por cada filo, es decir, por cada subdivisión de hongos, pues estaría bastante complicado. No nos vamos a meter tanto a detalle en esas clasificaciones taxonómicas, solamente es importante que recordemos ciertas características y la importancia médico-veterinaria que tienen estos hongos, además de la importancia medioambiental que tienen. No todo de los hongos es malo, como ya lo hemos platicado, son los principales descomponedores, entonces no solamente hay que verlos como los parásitos que son, porque además son ciertas especies las parasitarias, no todo el reino es parasitario, ¿sale? Entonces, estas son como representaciones taxonómicas del grupo que es muy, muy grande. De ahí se derivan filos, de ahí se derivan familias, divisiones, subfamilias, géneros y hasta el final tenemos especie. ¿Sí? Bueno, le voy a cambiar, chicos. Ok, miren, aquí tenemos aplicaciones biotecnológicas de ciertos hongos. Esta está bastante interesante, antes de que pasemos otra vez, repito, la exposición de sus compañeros. Está bastante interesante porque nos dicen las aplicaciones que hemos encontrado a ciertas toxinas, porque aquí estamos hablando de la toxina,
de algunos hongos que están produciendo, ¿sale? Nosotros mencionábamos hace rato que, pues sí, los hongos van a crecer en medios húmedos, son oportunistas, etc. Pero todos los hongos, tanto desde levaduras, mohos y setas, cualquiera de ellos, producen toxinas para poder infectar o para poder protegerse o para poder alimentarse. Entonces, la mayoría de estos hongos que van a producir estas toxinas, estas moléculas, le van a servir pues justamente para lo que acabamos de mencionar, protegerse, alimentarse, ¿sí? Entonces, esas toxinas nosotros le hemos encontrado a la toxina, ¿no? No a todo el hongo. Nosotros le hemos, bueno, en algunos casos a todo el hongo. Entonces, nosotros le hemos encontrado a las toxinas aplicaciones. Por ejemplo, la de Penicillium, las aplicaciones de Penicillium, que es un género de hongos, pues extraemos la toxina y entonces la podemos usar como antibacteriano, ¿sale? Entonces, esta es una forma en la que el hongo mata a las bacterias para poder alimentarse de ellas. O sea, es una forma de alimentación y protección también. Pues nosotros la encontramos y la aprovechamos y ahora la explotamos, ¿sale? Son aplicaciones biotecnológicas. ¿Cómo sucede con los demás productos farmacéuticos que ustedes están viendo? Muchos de ellos son antibióticos, algunos, como están viendo, inmunosupresores, inmunodepresores, antifúngicos, etc., ¿no? Y esto es debido a las propiedades que tiene esta toxina o la capacidad de bloquear ciertos tipos de receptores, ¿sale? Y aquí no estamos hablando de las neurotoxinas, porque las neurotoxinas en dosis moderadas pueden ser utilizadas como anestesia, ¿sí? Pareciera contraproducente, pues no tanto, ¿saben? Porque estas neurotoxinas, si se aplican en una dosis adecuada, pueden ser usadas como fármacos o como anestesia, en este caso. Muchos de estos hongos son utilizados también por las enzimas que producen. Estas enzimas estamos haciendo referencia a que van a degradar, pues es que son su cóctel enzimático que les ayuda a descomponer justamente la materia orgánica. O establecer una infección. Entonces, estas enzimas, como amilasas que rompen almidón, celulasas que rompen celulosa, o sea, la pared de los vegetales, las invertasas, bueno, acá más bien aquí vamos a ponerle carboxilasas, ¿no? Que pueden estar rompiendo carbohidratos o pueden estar moviendo de un lado a otro moléculas. Las pectinasas son básicamente enzimas que rompen carbohidratos, estas que están ustedes viendo de invertasas y pectinasas. Proteasas que están rompiendo proteínas. Y aquí también seguramente hay nucleasas que rompen ácidos nucleicos. Todas estas enzimas se producen por los hongos para degradar, otra vez insistimos, materia orgánica, entre ellas también para establecer infecciones, algunos honguitos, y pues nada, se aprovechan y se cultivan estos hongos porque estas enzimas las libera el hongo para establecer su infección o poder infectar. Entonces, como la libera, pues nosotros podemos de ese medio de cultivo purificar la enzima o la toxina. ¿Sí? ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Bueno, esto que están viendo de la abreviación de una A.Niger se refiere a que cuando se repite tanto el nombre de un género, esto es muy, muy taxonómico, ¿sale? Esto que ustedes que les voy a explicar es muy de interpretación de especies, ¿sale? Cuando se abrevia esta A y se le coloca solamente el punto, se está refiriendo a que se está abreviando el nombre del género,
¿Sale? Este género es Aspergillus. Aspergillus es muy famoso, ¿eh? Aspergillus está muchísimo en el medio ambiente libre. De hecho, este Aspergillus niger, Aspergillus orice, Aspergillus orice otra vez, Níger. Todos estos Aspergillus, sobre todo el Níger y algunos otros Aspergillus sp, porque hay muchos tipos de Aspergillus, estos Aspergillus se utilizan muchísimo o crecen muchísimo en el suelo. Son de los principales descomponedores. Y esos que ustedes están viendo, sobre todo el Níger y algunos de sus primos, sus compañeros los han utilizado para poder degradar gasolina o diésel, y sí se ha conseguido, ¿sale? Entonces, estos son de los principales descomponedores. Ahí como dato interesante. ¿Cómo podría ser una proteasa de limpieza, profesora? Bueno, aquí estaríamos asumiendo, Aurora, que lo que quieres hacer es degradar proteínas. Entonces, una proteasa de limpieza sería como la papaína, por ejemplo, que degrada o rompe los enlaces peptídicos que une un aminoácido con otro y a la larga se forma una proteína. Entonces, las proteasas lo que hacen es romper, como son enzimas, rompen los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos que forman una proteína. Entonces, al romperla, se degrada la proteína y entonces, pues ya quedó, ¿sale? De hecho, no sé si algunos de ustedes sepan, pero estos detergentes que dicen, ay, es que este detergente, ¿cómo dicen? Este detergente tiene la propiedad de disolver las manchas muy rápido. ¿Han escuchado de eso, no? Bueno, esos detergentes que dicen, ay, es que este detergente es muy bueno porque tiene la propiedad de eh, disolver las manchas o borrar las manchas muy fácil. Cuando están hablando de este tipo de detergentes es porque están utilizando algún compuesto químico o alguna producción de una enzima que es capaz de romper los lípidos, o sea, están usando lipasas que son capaces de romper los enlaces de los aceites. Y entonces por eso la degrada muy rápido. Nada más que la lipasa le ponen estabilizadores y pues en realidad las enzimas se producen muy fácil, ¿eh? En biotecnología las enzimas se producen muy fácil. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Aurora, no sé si hice una homología bien y me seguiste. ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Miren, interesantemente, otro ejemplo de uso de estas enzimas son los ablandadores de carne. Seguramente cuando ustedes han hecho sus carnitas asadas, o sus papás, o sus tíos, no sé, dicen, vamos a ponerle un ablandador de carne para que quede más suavecita la carne, ¿no? Bueno, justamente le están poniendo papaína. Entonces, la papaína es una proteasa que rompe los enlaces peptídicos. Entonces, queda más suavecita, más blandita, porque se le agregó una enzima capaz de romper los enlaces peptídicos de la carne que ustedes van a ingerir. Entonces, por eso está más suavecita y más así. Miss, la papaína no era la que venía en el estómago de las reses. Es que creo que lo tenía en uno de los documentales que usted nos mandó. Sí, de hecho, sí, Daniela, todos tenemos papaína. Obviamente la papaya, por eso se llama papaína, ¿no? Obviamente la papaya pues la produce en cantidades industriales. Por eso es que la extraen de la papaya. Pero hoy en día se puede producir en el laboratorio y todos los organismos tenemos cierta papaína para poder, o sea, concentración de esa enzima, para poder degradar las proteínas que nos comemos. ¿Sí?
Y sí, la han estudiado y la descubrieron de primera instancia en estos estomaguitos. Entonces la papaya también tiene la capacidad de degradar. De hecho, buena cantidad, sí, ¿eh? Si se habían preguntado por qué, han escuchado de que luego ciertos vegetales o ciertas frutas, si las comen mucho, les pueden causar diarrea o ya le cambié de diapo, en lo que estoy platicando, pues ustedes pueden copiar algunos otros, usos de los hongos. Sí, se han escuchado que algunos vegetales producen muchas enzimas y entonces cuando nosotros los ingerimos en grandes cantidades, pues nos pueden causar diarrea, supongamos, ¿no? Entonces, aquí se hace referencia, por ejemplo, la piña. Si ustedes se comen una piña completa, pues sí les va a causar daño, porque la piña tiene muchas enzimas que rompen proteínas. Entonces, casualmente, pues están rompiendo todas las proteínas y muy rápidamente de lo que comimos o inclusive de nuestras células y por eso pues nos causa ese malestar o diarreíta. Dicen, es que es muy buena la papaya para que pues puedas tener una mejor digestión. Pues sí, porque tiene un montón de papaína. Entonces le están metiendo, cuando comemos mucha papaya, estamos ingiriendo mucha papaína que va a ayudar a nuestro sistema digestivo a cortar todas las proteínas que ingerimos. ¿Sale? Entonces, pues nada más ingiéranla con moderación, ¿sale? Esa es la moraleja, esa es la moraleja. No, qué Ajá. interesante. Sí, sí, sí. También en el caso de las uvas, para los que no lo sabían, también en el caso de las uvas. Bueno, entonces aquí tenemos otras aplicaciones que tienen los hongos. Aquí les insisto, recuerden que se están usando, por ejemplo, el Aspergillus, pero no es todo el hongo, ¿no? A excepción de cuando lo utilizamos para poder fermentar algo, producir vino o producir alcohol o producir ese tipo de fermentación acética, porque también lo pueden hacer los hongos. Entonces, a excepción de esos casos, que se utiliza todo el organismo y además vivo, estamos o se utilizan las toxinas. En los anteriores ejemplos eran las toxinas, no el hongo en sí, sino lo que produce el hongo, ya sean toxinas, ya sean proteínas, etc., ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la producción de aspergil, bueno, la producción que tiene el Aspergillus niger de ácido cítrico, no solamente se utiliza como saborizante, sino como conservador. Por mucho tiempo se han utilizado los ácidos como conservadores para evitar que crezcan bacterias, porque en un medio ácido, pues no todas las bacterias crecen. Y esa es una característica que muchos hongos tienen. Para controlar el crecimiento bacteriano, pues secretan un ácido, ¿sí? Entonces eso es lo que se ha descubierto, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Ahora, en alimentos y bebidas, en aplicaciones biotecnológicas, ustedes ven que se utiliza ya todo el organismo y además se requiere vivo para producir este tipo de fermentaciones. Acá abajo decimos, y estamos viendo, usos agrícolas, aquí dicen, se usan giberelinas, biofungicidas, bioinsecticidas, y esto se debe a que justamente el hongo produce toxinas o proteínas, moléculas. El hongo produce moléculas que pueden fungir como insecticidas o fungicidas, es decir, para controlar la población de otros hongos, porque él quiere estar creciendo feliz solo, ¿no? No que otros hongos le quieran quitar la comida. A eso se refiere, ¿sale? Hay muchas aplicaciones, estas son solamente algunas que tienen los hongos y que hemos aprovechado, ¿sale? Entonces, moraleja, no todos son malos, muchos son parasitarios y nos causan tiñas o infecciones, pero pues es todo un reino de organismos, entonces cada organismo tiene sus formas de alimentación y de crecimiento. ¿Sale?
¿Estamos bien, chicos? ¿Dudas de lo que hemos platicado? Creo que no. Bueno, entonces para no posponer la exposición de sus compañeros, porque todavía nos falta ver medios de cultivo, pues vamos a escuchar a sus compañeros. Ahorita nos falta ver medios de cultivo, que vamos a retomar nuestra siguiente clase. Y nada más les dejo esta imagen que están ustedes viendo en la pantalla. Les voy a hacer un zoom, mírenla. Así es como se observan los hongos en una caja Petri. ¿Sale? Para los que no se acordaban, esta es una caja Petri. Vamos a consumir de estas cajas Petri. Yo, por favor, les recomiendo que compremos de estas que se encuentran en bolsas empacadas. No las abran, déjenlas cerradas porque están estériles y nosotros las vamos a usar en el laboratorio estériles, ¿ok? Y así es como se ven los hongos pachoncitos, así como si fueran algodonosos, así como si fueran, pues sí, algodoncitos, así. Esa es la forma de crecimiento de los hongos. Y así se puede visualizar, ¿ok? Bueno, pues entonces ya en la siguiente clase vamos a cerrar viendo medios de cultivo para hongos, porque hay muchos especiales para hongos, así como hemos visto medios de cultivo para microalgas, para bacterias, virus, bueno, en este caso vamos a ver para hongos. Y si no hay alguna duda o comentario de lo que hemos visto, vamos a proceder a escuchar a sus compañeros. ¿Sale? ¿Sí? Dijo que, bueno, es que usted había dicho que pues debíamos tener mucho cuidado con precisamente con los mohos de la fruta o de los panes porque volaban y pues eso era peligroso. Pero entonces, o sea, ya cuando a una fruta le empieza a salir moho, pues ya tenemos que tirarla, ¿verdad? Cuando a una fruta le empieza a salir moho, se tiene que desechar. Pues miren, aquí depende de cómo lo analicemos. Si ustedes cortan ese pedacito, por ejemplo, ustedes quieren comerse esa papaya, ¿no? O se quieren comer esa manzana, bueno, las manzanas casi no, ese jitomate, ¿no? Entonces dicen, ay, no, quiero hacerme mis huevitos con jitomate. Entonces le pueden quitar el pedacito infectado y ya ingerir el resto de la fruta para no desecharla toda. O sea, porque la parte infectada pues es esa. Y sí, las esporas son peligrosas, pero cuando ustedes las comen, o sea, en realidad cuando nosotros las comemos no las respiramos. En el caso de la vía de entrada por vía respiratoria, ahí esa es otra cosa. Pero si ustedes las mastican, aquí recuerden que en la boca tenemos el montón de enzimas que rompen la quitina, o sea, rompen cualquier polisacárido, ¿saben? Entonces, las esporas, al momento en la que nosotros comenzamos a masticar eso, se rompen, ¿sí? Por las lipasas que tenemos, por las amilasas, por todas las enzimas que tenemos en la boca. Es parte de nuestra digestión. Entonces, con que le corten ese pedacito infectado para que tampoco se arriesguen, digo, no le vayan a meter una mordida al jitomate con un hongo. Entonces, digo, no se arriesguen. Posiblemente no nos pase nada, pero es mejor no arriesgarse y desechar esa partecita infectada. Algo característico que tienen los hongos es que se ve a simple vista la infección cuando es localizada, pues no es como en el caso de los virus que te enferman todo tu cuerpo. No, acá es localizada la infección y es en alguna parte del fruto o en alguna parte del vegetal. Entonces, con que se corte ese pedazo, se elimine, ya está. ¿Sale? Ok, muy bien. Ahora, si quieres ser como un poco más cautelosa, pues puedes desechar la fruta completa, pero como sugerencia, si se ve muy infectado, por ejemplo, el pan, esto aquí en nuestra región es muy
es común si no ingerimos el pan o no lo cerramos bien. No sé si les ha pasado en lo que se instalan sus compañeros, Domínguez, ya se pueden instalar. No sé